Oye, por cierto, Ujú. voy a leerte una carta que me pareció muy bonita de Claudia Sheinbaum, que está escrita en el año 2009. Qué pena que no esté escrita en el año 2024. ¿Te refieres a la de plomo fundido durante la operación plomo fundido sionista? No, la que compartió luego en el libro Claudia Presidenta 2023, pero que no la, yo no sé, la compartió en el 2009, la compartió en el 2012, luego en el 2023, pero ella sin embargo no ha condenado el genocidio Ajá. en Palestina. La compartió en 3 ocasiones para entender el contexto primigenio de la Sí, compartes en el 2009, en que el ente sionista hace una operación genocida en contra del pueblo gazatí, que se llamó Plomo Fundido. Esa carta luego la va a recuperar, la van a volver a mostrar en el año pasado, en 2023, que es cuando publica su libro que mencionas, que se llama Claudia Sheinbaum, Presidenta, y sí. toma fragmentos de esa carta, ¿no? Nada más para contextualizar un poco. Y es una carta, pues que hay que analizarla, porque mira, dice salvar al mundo que hoy se llama Gaza. Voy a leerla un poquito rápidamente. Dice, esto lo está diciendo Claudia Sheinbaum, gente, pónganle cuidado. Dice, provengo de familia judía y estoy orgullosa de mis abuelos y de mis padres. Mi abuela paterna, exiliada de Lituania por razones económicas y raciales, llegó a México con parte de su familia en la segunda década del siglo XX. Mi abuelo paterno llegó a México por la misma época, también exiliado de Lituania por razones políticas y raciales. Era judío y comunista. Mis abuelos maternos llegaron a México huyendo de la persecución nazi. Se salvaron de milagro. Muchos de mis familiares de esa generación fueron exterminados en los campos de concentración. Ambas familias decidieron hacer de México su patria. Fui educada como mexicana, amando su historia y su pueblo. Soy mexicana y por eso lucho por mi patria. No puedo ni quiero negar mi historia. Hacerlo sería, como dice León Gieco, negar el alma de la vida. Pero también soy ciudadana del mundo, por mi historia y porque así pienso que debe ser. Me refiero, por supuesto, a hombres y mujeres libertarios, humanistas, no racistas que luchan por la paz. Imagine, como compuso John Lennon, imagina. Por ello, por mi origen judío, por mi amor a México y por sentirme ciudadana del mundo, comparto con millones el deseo de justicia, igualdad, fraternidad y paz, y por tanto solo puedo ver con horror las imágenes de los bombardeos del Estado israelí en Gaza. Ninguna razón justifica el asesinato de civiles palestinos. Nada, nada, nada puede justificar el asesinato de un niño. Por ello, me uno al grito de millones en el mundo que piden el alto al fuego y el retiro inmediato de las tropas israelíes del territorio palestino. Como dijo Alberto Spumberg, poeta argentino, en una carta reciente, de eso se trata. De salvar un mundo, este único y angustiado mundo que habitamos todos, que a todos pertenece y que hoy se llama Gaza. Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué opinas de esa carta y por qué esta mujer que ha escrito esas palabras hoy en día no es capaz de decir la palabra genocidio? Esto aquí se puede identificar en la carta que escribió Sheinbaum, se puede identificar la visión que mantiene el gobierno mexicano sobre el sionismo y sobre lo que ha estado haciendo en contra del pueblo palestino desde los últimos 76 años. Esta carta resume la diplomacia mexicana y las relaciones tanto de México con el sionismo, pero también con el pueblo palestino. México en el 47, cuando viene el plan de partición de Naciones Unidas, que creo que lo mencionamos la anterior vez que me invitaste a tu espacio, Sí. México decidió abstenerse. Esa abstención, de hecho, sintetiza muy bien lo que es la política exterior mexicana. México, también lo mencioné en la anterior vez que estuve en tu espacio, México como tal no reconoce públicamente a gobiernos, lo cual a veces puede crear ciertas confusiones en cuanto a que es como que se maquine en la Cancillería mexicana. ¿Por qué? Porque justamente si llega un gobierno surgido de una revolución, México no lo reconoce, pero tampoco lo condena. En el momento en que México crea una embajada dentro de ese nuevo país o ese nuevo gobierno, ahí ya puede haber un reconocimiento, pues, es virtual, es real, realmente, ¿no? No necesita un documento que lo avale. Eso se le llama la doctrina de Genaro Estrada. Genaro Estrada fue un funcionario a comienzos del siglo XX mexicano, en la posguerra de la Revolución, que fue ideando toda la política exterior mexicana, ¿no? Ahora bien, Claudia Sheinbaum, al igual que López Obrador, realmente desconocen a profundidad el contexto de lo que ocurre. No puedes esperar buscar una negociación entre un genocida y la víctima, por supuesto, ¿no? Esto no va a ocurrir, no ocurre desde 1948. También hay una apuesta a los dos estados. Esto jamás va a ocurrir y tenemos múltiples contextos donde se puede explicar esto. El escenario más concreto en el 93. En el 93
94 se tuvieron que se firmaron los acuerdos para la creación de un Estado Nacional Palestino con su propio territorio y fronteras delimitadas. ¿Esto ocurrió? Por supuesto que no, porque nunca le han apostado a eso, y mucho menos si en este momento tienes al fascismo abierto del sionismo revisionista con Netanyahu, Ben Gvir o Yoav Galant o Bezalel Smotrich, ¿no? Jamás le van a apostar a eso. Lo que se debería de buscar realmente, que no lo va a mencionar ningún gobierno, bueno, ciertos gobiernos sí, pero pocos, por ejemplo, el gobierno de la República Islámica de Irán, si lo menciona, que solo sea la creación de un solo Estado, que aglomere a todas las poblaciones que habitan y que se dé el derecho de retorno a la población palestina. La salida de los dos estados es un callejón sin salida, porque incluso si se crearan dos estados, bueno, un Estado palestino, el Estado más poderoso, uno nuclear, con armas nucleares, químicas y biológicas, aplastaría al otro Estado inmediatamente, y más si cuenta con el apoyo de las potencias occidentales. Por eso es interesante analizar con pinzas el reconocimiento al Estado palestino por parte de España, por parte de Noruega y por parte de Irlanda, y más recientemente en las últimas 2 horas por parte de Eslovenia, que también lo va a hacer, ¿no? Ahora bien, porque digo que sintetiza toda la política exterior mexicana con respecto a Palestina y al ente sionista, porque siempre le han apostado a esto, al diálogo a través de los organismos internacionales. Por ejemplo, el mismo organismo internacional que a través de una partición parcial le entregó totalmente gran parte del territorio a una minoría sionista invasora en 1947-48, ¿no? Entonces, lamentablemente es eso. Me preguntan en las redes, ¿Claudia es sionista? No, no es sionista, simplemente se mantiene al margen y tiene una posición muy relativa, no puedo decir ingenua, pero desinformada con lo que ocurre. Por eso siempre va a apostar a la paz. No puedes encontrar la paz con un genocida. Nunca la han buscado los sionistas, nunca. Porque de hecho se puede ver en la carta de Sheinbaum. La carta de Sheinbaum es de 2009, hace 25 años. ¿Qué ha ocurrido desde 2009 hasta la fecha? Infinidad de agresiones por parte del ente sionista en contra del pueblo palestino, en múltiples contextos. En la marcha de retorno de hace 5 años, por ejemplo, una marcha pacífica, 1,500 muertos. No puedes esperar que el ente recapacite y empiece digamos, apoyar la creación de un nuevo Estado. Esto no va a ocurrir. Es ingenuidad, llámenlo como quieran. Como tal, no es sionista, pero en esa misma neutralidad, cierto contexto muy naif también por parte de la Cancillería, pues prácticamente juegan el mismo juego del sionismo, al igual que la mayoría de los países de todo el planeta, ¿no? También, obviamente, no es muy políticamente correcto mencionar que desaprueban a los organismos internacionales que no tienen ningún peso y que están maniatados por el imperialismo estadounidense, ¿no? Que todos lo sabemos, pero no lo puede decir un gobierno. Entonces, siempre le van a apostar a la diplomacia, al diálogo y a la reconciliación, una reconciliación que no va a llegar, por supuesto, ¿no? Y de hecho, por ese lado está eso, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, Claudia Sheinbaum es sionista. De hecho, vean esta declaración de la comunidad judía en México. Sí, pero la gente ni siquiera lee a veces los documentos. Si ustedes entran a los documentos de la comunidad judía de México, jamás citan a Sheinbaum. Ellos dan su propia declaración, supuestamente mencionando lo que dijo Sheinbaum, y Sheinbaum no dijo eso. Sheinbaum busca cooperación tecnológica con el ente sionista y cooperación científica. No condenó ataques, por ejemplo, antisemitas en México. Jamás lo dijo eso, ¿no? Sin embargo, incluso con la cooperación científica y tecnológica que busca el gobierno mexicano, eso de hecho se puede condenar, porque no puedes buscar la cooperación científica y tecnológica con un ente como el sionista que está cometiendo un genocidio. Además de que esa tecnología en su mayoría se debe a contrainsurgencia, a espionaje, a sabotaje, a vigilancia, etcétera, 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 porque realmente México firma en el año 2000 un acuerdo de libre comercio con el ente sionista. Hasta la fecha, al año, esa relación genera $1,000 millones en suelo mexicano. Gran parte de esos $1,000 millones en suelo mexicano son a través de esta industria de armamento, intercambio tecnológico, entrenamiento de militares. Eso sí se le puede mencionar a Sheinbaum. Ok, tú escribiste esta carta en el 2009 y en el 2018, a finales del 2018, te conviertes en jefa de gobierno de la Ciudad de México, corta relaciones con el ente sionista, que los sionistas ya no entrenen a policías de la Ciudad de México en Israel, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay consecuencias que no comenzaron con Sheinbaum, no comenzaron con Obrador tampoco, comenzaron desde hace décadas, comenzaron desde el 52, de hecho, cuando México ya mantiene relaciones abiertas con el ente sionista, se trastocaron por algunos momentos, sin duda alguna, ¿no? Entonces, lamentablemente no es la política de Sheinbaum, es la política de un gobierno mexicano que busca conciliar con los dos países, uno por supuesto asediado y uno decir, de hecho, me arrepiento, no un país, un ente colonial, sionista, imperialista y genocida.